Vamos a continuar, iglesia. Puedes tomar tu lugar mientras los niños pasan a la escuelita. Damos gracias a Dios por las maestras, eh, por las ayudas que trabajan con ellas para atender a nuestros niños. Vamos a continuar, hermanos. Lo hemos dicho, ¿a qué venimos a la iglesia? Adorar. Necesitamos adorar a nuestro Dios. Hay una necesidad en nuestro ser, en nuestro espíritu, que anhela adorar a su Creador. Si tú no adoras a Dios, terminarás adorando otras cosas. ¿Escuchaste? Fuimos creados para adorar a Dios. Gracias. Y si no adoramos a nuestro Dios, por nuestra naturaleza, terminaremos adorando otras cosas. Y aquel que no adora otras cosas, se adora a sí mismo. ¿Conoces a alguien así? Que dice, yo puedo todo. Y no es así, sino que necesitamos de Dios. Amén. Vamos a la enseñanza de hoy, hermanos. Estamos en una serie del libro de Daniel. Ya vamos en el capítulo 8 y hoy vamos a ver un prototipo, así se llama, del anticristo. En la Biblia nosotros encontramos figuras, señales que nos anuncian cosas que van a venir. Cuando tú vas en la carretera, tú vas hacia alguna ciudad y ves señales, ¿no? Hay una curva, hay un tope a tantos kilómetros y te va anunciando lo que va a pasar más adelante, ¿sí? Entonces la Biblia nos anuncia cosas que van a suceder. Y en el libro de Daniel se le conoce como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, porque nos da cosas que fueron reveladas al profeta Daniel para su tiempo y para nuestro tiempo. Amén. Entonces vamos a la Biblia, mira el pasaje, el tema que vamos a desarrollar es el prototipo del anticristo. ¿Qué es un anticristo? Lo vamos a ver. Y hay un sueño, una revelación que tuvo Daniel, que él vio ahora un carnero, vio a un macho cabrío y dentro de eso vio un cuerno pequeño. Tú vas a decir, ¿a qué vine a la iglesia? Mira lo que me están enseñando. Pero vamos a aprender, hermanos, ¿sí? Porque esto es muy importante y esto es urgente para nuestra época. ¿Sabes todo lo que está pasando en el mundo? Pestes, hambres, terremotos, incendios. Yo trabajo en un hospital y hay casos donde muere algún paciente y ¿qué tenía? ¿Quién sabe? Una bacteria, una infección y se le pone antibióticos y demás. Y hay cosas que el ser humano está limitado, ¿sí? Pero Dios tiene el control de todo y Dios nos avisa. Y en Daniel, que se escribe 500 años antes de Cristo, Dios nos está dando un aviso. Pregúntale al que está a tu lado, ¿por qué le avisarías algo a alguien? O sea, tú vas y le das un aviso a una persona, ¿sí? De un peligro. Número uno, para informarle, ¿sí? Tú vas por un sendero y sabes que hay un precipicio. Entonces, aquellos que no saben el camino, ¿qué sería si tú no le avisas? Serías negligente, ¿no? Serías hasta caer en la calidad de malo, perverso, al no avisar que más adelante hay un precipicio y esa persona se puede hundir, se puede caer, se puede morir. Entonces nosotros y Dios a través de las escrituras nos avisa, nos ilustra. ¿Sale? Entonces quiero que inclines tu rostro en tu lugar y si puedes orar al Señor pidiéndole de su gracia para este estudio y que me dé gracia a mí para enseñarte y te puedas sintonizar con Dios. Olvídate del que está a tu lado, sé que oramos al inicio y alabamos al Señor. Ahora pídele al Señor, Padre, háblame. Yo sé que tú vienes con una necesidad especial. No sé cómo vengas hoy. Dios conoce esa necesidad y en medio de esta enseñanza, el Señor hablará a tu vida. Padre, gracias
por este tiempo de adoración. Ahora queremos escuchar tu palabra, aprender de ella y permítenos ser humildes para poder recibir la palabra, para poder recibir el consejo, Señor Dios. Y si algo me quieres hablar, pueda atender mis oídos, Señor, recibir la palabra y ponerla por obra, mi Señor. Te lo pedimos esta hermosa mañana en el nombre de Jesús. Amén. Amén es así sea. ¿Sale? Entonces vamos a la enseñanza. Mira, ya vimos en el capítulo 2 cómo Nabucodonosor tuvo un sueño y vio a una torre, ¿sí? Una imagen que era de oro, plata, bronce, hierro, y sus pies eran de hierro y barro. Y eso representó 4 imperios que ya pasaron y estamos ahora en el último imperio. ¿Se acuerdan? Luego en el capítulo 7, Dios abre esa imagen o abre esa revelación y nos muestra 4 bestias. El león que representaba a Babilonia, ¿sí? El oso que representaba a los medos y a los persas. Luego a otro animal con 4 cabezas, 4 alas y representaba a los griegos. Y por último a un monstruo, ¿sí? Con 10 cuernos. Y luego surgió un cuerno pequeño que vimos que es el anticristo. Todo eso Dios nos lo está anunciando. ¿Sale? Luego Daniel tiene otra revelación. Después de esta segunda revelación pasaron 2 años y tiene otra revelación y le muestra a un carnero y a un macho cabrío. Pero los que conocemos las escrituras, ¿cuántos saben que la Biblia fue escrito en el Antiguo Testamento en hebreo y algunas partes en griego? ¿Se acuerdan? Nuevo Testamento, ¿en qué idioma fue escrito? En griego. Entonces, Antiguo Testamento, hebreo y arameo. ¿Sale? Me equivoqué. Antiguo Testamento, ¿en qué idioma se escribe? Hebreo y arameo. Si quieres una hoja, un lápiz, ahí están mis hermanas Ujieres. Es importante que tú hagas tus anotaciones. Nuevo Testamento en griego. Nosotros hoy ya tenemos traducciones. Entonces, el libro de Daniel, su primer capítulo fue escrito en hebreo. Posteriormente, del capítulo 2 al capítulo 7, fue escrito en arameo, que era la lengua que ocupaban en esa época. Capítulo 8 que vamos a ver, ¿sí? Vuelve a hablar en hebreo. ¿Quiénes hablaban hebreo en esa época? Solamente el pueblo de Israel, los judíos. Entonces, el capítulo 8, ¿sí? Ya no entra con estas revelaciones para el mundo, sino para el pueblo de Israel. Aunque es para nosotros porque Israel es el reloj profético para todos. Hermano, todo lo que está pasando en Israel es para el mundo, ¿sí? Dios escogió un pueblo para su gloria y a través de ese pueblo Dios nos da avisos, ¿sale? Entonces, este hombre tiene esa revelación y ya nos mostramos en capítulos anteriores qué significaban y qué imperio significaban, ¿sí? ¿Qué crees que sea el macho cabrío y la otra imagen? ¿Alguien por ahí? ¿Qué crees que simbolice el cordero, sí, y el macho cabrío? El bien contra el mal, dicen por ahí. Lo bueno y lo malo. La Biblia se interpreta con la misma Biblia y la Biblia nos da los mismos significados. Amén. Ok, vamos a ver qué significa. Pásalo. En Daniel 8, vamos a empezar desde el 1, pero le estoy adelantando, ¿sí? Daniel 8, del 1 al 15, él tiene la revelación o el sueño o la visión. Después de ese sueño o esa revelación, dentro de esa revelación, dice que él quería saber qué significaba. Y se presentó un ángel, ¿sí? El ángel Miguel, y le dice
cuál era esa revelación. Y entre esas revelaciones les dice esto el ángel. ¿Me escuchaste? Dice, y dijo, he aquí, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Y le comienza a revelar, ¿sigue? En cuanto al carnero que vistes, que tiene 2 cuernos, ¿estos son qué? 2 reyes de Media y de Persia. Entonces, ¿qué significa el carnero? 2 reyes, Media y Persa, que luego dice que uno de los cuernos era más grande porque los persas tomaron más fuerza, ¿sí? Y ellos gobernaron por mucho tiempo. ¿Sigue? El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Hace referencia a Alejandro Magno. Esto que te estoy diciendo, como se los dije en la clase pasada, es como cuando tú lees un mensaje en el celular que te dice tu mamá, tu esposa, ¿sabes qué? Pasa por mí a la tienda. Si pasa por mí y tú vas a la tienda y no la encuentras y dices, oye, mira, este mensaje, me mandaste un mensaje y no estabas ahí. Pero si tú sigues leyendo, te das cuenta que ese mensaje era de días anteriores. ¿Me escuchaste? Era un mensaje ya pasado. Pues esto que vamos a ver cuando Daniel recibe esa revelación eran cosas que iban a pasar. Para nosotros es un mensaje pasado. Pero ¿para qué nos sirve, hermanos? ¿Me ayudas a abrir? ¿Para qué nos sirve aprender cosas del pasado para nuestra vida hoy? Una, para ver que se cumplieron, sí, pero para no repetirlas. ¿Escuchaste? Hay gente que vive vidas de pecados y tú las ves, o tú en tu familia viviste vidas de pecado y tu hijo se entera. ¿Qué esperas de tu hijo? Que no repita la misma historia. Tú ya sabes el camino. Tú ya sabes que si esa persona empieza a tomar y tú fuiste alcohólico, ya sabes el camino. Y la persona que empezó a tomar, ¿qué te dice? No pasa nada, hombre. Una vez aconsejé a un joven y me dice, no, pastor, usted tranquilo, no pasa nada, fueron 2 cervezas. Le digo, hijo, es que yo ya sé el camino. Yo ya caminé. Hoy ese joven se droga, ya anda tatuado, ya trae piercing, ya trae muchas cosas. Y cuando me lo volví a encontrar, le digo, ¿qué hago? Sí, pastor, ya voy a buscar a Dios. Entonces, las cosas que uno vive son para advertencias para otros. Esto que vamos a ver es una advertencia para Daniel de las cosas que iban a suceder para el pueblo de Israel, para que ellos se arrepintieran y buscaran a Dios de todo corazón. ¿Sí? Y nos mostrara un prototipo de lo que va a suceder, porque ya sucedió varias veces como ejemplo para nosotros. Entonces, hay muchas cosas que están escritas en la Biblia que son ejemplos para nosotros, pero desafortunadamente no leemos la Biblia y no sabemos que Dios ya dio un mensaje. ¿Te ha pasado con el celular que ves un mensaje entre tantos mensajes? Te mandé un mensaje y no lo viste y tú, pero fue varios días atrás. Entonces Dios ya dio el mensaje, Dios ya nos advirtió, Dios ya está desde cuando hablándonos para no caminar por ahí, pero no leemos los mensajes. Entonces hoy hay un mensaje de Dios para nosotros. ¿Sale? Entonces, cada figura, lo dije la vez pasada, tú estás en un centro comercial, entras al lugar de los baños y de un lado hay una sombrilla y del otro lado hay un sombrero en las puertas y tú eres hombre. ¿En cuál baño entrarías? ¿El de la sombrilla o el del sombrero? Porque ¿qué significa la figura del sombrero? Caballeros, ¿no? ¿Y la sombrillita?
las damas. ¿Dónde dice ahí que es de caballeros? No dice, pero es una figura que te hace representar algo. ¿Me explico? Entonces, Daniel y Apocalipsis nos muestra figuras, un carnero, un macho cabrío, pero tiene un significado. ¿Sale? Esfuérzate para esta clase. El macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Daniel, ¿sí?, estuvo 200 años antes que se levantara el imperio griego. Es más, en esa época el imperio griego no era nada. Eran pequeñas poblaciones. Pasaron 200 años y a través de Alejandro Magno resurgió ese imperio. Entonces ya me adelanté para mostrarte la visión. Ahora vamos a regresarnos al capítulo 1 y como nosotros ya tenemos la clave del significado, vamos a poder entender. ¿Sale? Daniel no lo entendió en su momento hasta que le fue revelado. ¿Vamos? Ahí está. Daniel 8:1. Vea tu Biblia, obsérvalo en la pantalla. Dice: en el año tercero del reinado de Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. La primera se le apareció 2 años antes. Ahora volvió otra revelación y ahora él comienza a escribir ¿en qué idioma? Hebreo, porque esta revelación era para el pueblo de Israel. ¿Sigue? Vi en visión y cuando la vi, yo estaba en Susa. En esa época Susa era capital del reino de la provincia de Elam. Vi pues en visión estando junto al río Ulai. ¿Sigue? Alcé los ojos, dice Daniel, y miré, y he aquí un carnero que estaba delante del río y que tenía ¿cuántos cuernos? 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Daniel no supo de los medos y los persas. Bueno, de los medos sí. Pero la historia, hermanos, por eso vemos que la Biblia no es un libro de ficción. Es un libro que nos revela verdades históricas. Y eso sucedió tal cual. Después de Nabucodonosor llegaron los medos, los persas, lo vimos clases anteriores. Ellos entraron por túneles de agua y conquistaron la ciudad. Y eso para los babilónicos era imposible que ellos pudieran entrar por las murallas. ¿Sí? Pero ellos tomaron la estrategia de entrar por el río, taparon el río, ya no entró agua y por los canales pudieron entrar y conquistaron Babilonia. ¿Sí? Los medos y los persas tomaron mayor autoridad. Entonces, este es un mensaje encriptado que a nosotros nos debería de espantar porque sucedió tal cual. ¿Me explico? Vamos a avanzar. Vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, que fueron ciudades que conquistaron ellos, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. O sea, él vio toda esa visión. ¿Sigue? Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío, o sea, una cabra, venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Muchos dicen Alejandro Magno conquistó todo el imperio en menos de 10 años. O sea, conquistó a los medo-persas y toda la provincia. Él muere a los 30 años y una de sus frases, cuando él estaba, dice, en un collado, dice: ¿y ahora qué voy a conquistar? 30 años, ¿cuántos somos mayores de 30 años? Y él ya había tenido una astucia increíble, ¿sí? Dice que un soldado griego era comparado con 10 soldados medos persas.
O sea, que un soldado griego estaba tan hábil y tan capacitado para la guerra que podía matar a 10 griegos, a 10 medopersas. O sea, Alejandro Magno los capacitó, los embistió, les dio estrategias de guerra. O sea, fue un hombre increíble en cuanto a la guerra en esa época. Dice: mientras yo consideraba esto, viendo la primera visión, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. ¿Y qué dice la revelación que leímos? Que fue el primer rey. ¿Se acuerdan? Ese fue Alejandro Magno. Vamos. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con toda furia de su fuerza. ¿Sigue? Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió. Y le quebró sus 2 cuernos, o sea, a los medos y a los persas. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. ¿Sigue? Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor apogeo, en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. O sea, en su mayor fuerza que tenían los griegos, Alejandro Magno tenía 30 años y él muere a los 30 años. ¿Sabes de qué murió? ¿Alguien sabe? De una enfermedad, pues sí. Pero su enfermedad era el alcoholismo. Murió de alcoholismo. Siendo el hombre más poderoso de esa época, pudiendo tener las mujeres que quisiera, ¿sí? El poder que quisiera, pero había algo que no le satisfacía, y él era alcohólico. O sea, a pesar de querer conquistar y tener todo lo que pudiera tener, al chasquido de sus dedos, algo le faltaba. Había algo en su corazón que no podía llenar. Y después de las batallas, es más, muchas batallas iba alcoholizado, pero después de las batallas se embriagaba y murió. Se enfermó y murió de alcoholismo. ¿Qué nos enseña? ¿Tú has visto gente muy capaz? O sea, tengo un amigo albañil que ese hombre es un excelente albañil, pero es alcohólico. Entonces ya no le doy trabajo porque los deja tirados. Conoce gente capaz, o sea, conoce gente que puede desempeñar muchas cosas, pero tiene una adicción, cualquiera que sea. Esa adicción lo va a destruir. Si es mujeriego, va a destruir su familia, va a destruir sus bienes, va a destruir todo lo que tiene por esa adicción. Cada adicción o cada pecado que alguien tenga es nada más y nada menos el síntoma de la enfermedad mayor, que es la ausencia de Dios. ¿Escuchaste? Si tú tuvieras una infección estomacal, hay síntomas de esa infección: dolor de cabeza, fiebre, diarrea y muchos síntomas más, escalofríos. Entonces tú tienes fiebre y vas a la farmacia y pides para la fiebre: señora, me da 2 paracetamoles, y te los tomas y está la fiebre alta, hermano. ¿Bajará la fiebre? Sí, mientras hace efecto el medicamento. Pero el problema no es la fiebre, el problema no es el dolor de cabeza, el problema no es la diarrea, el problema es la infección, bacterias que están ahí, que el cuerpo lo que quiere es atacar esa infección. Entonces, si tú comienzas a tomar para la infección, ¿qué va a pasar? Todos los síntomas van a disminuir. El problema del ser humano es la ausencia de Dios en su ser. Y como no está Dios ahí, hay un vacío y quiere llenar ese vacío. Entonces nunca lo va a poder llenar sin Dios. ¿Y los síntomas cuáles son? Dice la Biblia: ¿de dónde nacen las guerras?
¿De dónde nacen los robos? ¿De dónde nacen los adulterios? Dice, nacen del corazón del hombre. Entonces, este Alejandro Magno, aunque era muy hábil, muy inteligente, estaba ausente de Dios. Y esa ausencia de Dios lo llevó al alcoholismo, lo llevó a querer conquistar más y más y más y más. Y ni aún así alcanzó a llenar su vida. ¿Sí? Y después de él, imagínate, no tuvo hijos. Entonces su imperio se lo heredó a sus 4 generales. Eso no nos lo dice Daniel. Daniel nos da ¿qué? Una figura, nos da un mensaje. Ese mensaje se interpreta de acuerdo a la historia. Pásame. Mira, Alejandro Magno muere a los 30 años. Tuvo 4 generales. Uno de ellos fue Ptolomeo. Primero, él se dedicó a administrar lo que fue Egipto y Palestina. Otro de sus generales fue Seleuco, que se dedicó a administrar Babilonia y Siria. Antígono, que fue hacia Asia Menor, ¿sí? Antípater, que fue a Macedonia y Grecia. Y de Seleuco, ¿sí?, surgió un movimiento que ellos aborrecían a los judíos. Aborrecían a tal manera a los judíos. Todavía Ptolomeo, Filadelfo, uno de sus hijos, fue los que hizo la Biblioteca de Alejandría, donde nace la primera traducción del hebreo al griego, que es la Septuaginta. Toda esta información te voy a decir, pastor, ¿y qué es todo eso? Cuando lo vuelvas a escuchar otros días, vas a entender muchas cosas. ¿Sale? Entonces, los seleucidos aborrecieron a los judíos. Y más adelante, ahorita lo vamos a ver, donde sale ese cuerno pequeño, ellos hicieron atrocidades en el templo de su Dios. Vamos a avanzar. Dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, o sea, de los 4 generales surgió un cuerno pequeño que creció hacia el sur y al oriente y hacia Jerusalén, hacia la tierra gloriosa. ¿Sigue? Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Hermano, ¿quién crees que es el ejército del cielo? No son los ángeles. Los judíos en esa época, aquellos que tenían a Dios en su vida. Hoy, ¿quién sería el ejército del cielo? La iglesia, aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Pero nuestra lucha y la batalla no es física. Ahora nuestra lucha, nuestra batalla es espiritual. Cuando tú le hablas a alguien de Cristo, cuando tú le predicas, hermano, hay una guerra espiritual. Fuimos una vez con mi esposa a dar una consejería a un matrimonio. Estuvo tremendo, hubo liberación, oramos por ellos. Regresamos a la casa y estando en la casa comencé a discutir con mi esposa. No recuerdo exactamente cuál era el motivo de la discusión. Y en el momento que estábamos discutiendo le digo, oye, venimos de dar consejería. O sea, venimos de aconsejar un matrimonio y nosotros estamos en el momento que yo le estaba diciendo eso, se me prendió el foco. Esto es espiritual. Y a esa hora le digo, mi amor, perdóname, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, todo espíritu de contienda. Dice la Biblia que donde hay contienda hay demonios. Si vas a un hogar y hay pleitos, problemas, ahí hay espíritus operando. Pero no los ves. ¿Me explico? Y nos pusimos a orar, Padre, en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo, todo demonio, porque tú te fuiste a meter al territorio del enemigo. Fuiste a aconsejar, fuiste a dar la palabra a un matrimonio, a una familia, y regresas. ¿Y cómo crees que se queda el enemigo? Ay, qué contento, me quitaron 2 almas. No, va a ir contra ti, hermano, y te va a perseguir y va a luchar en contra de ti, porque sabe que tú eres un soldado o una guerrera de Dios en el orden correcto. ¿Sí? Porque somos guerreros de Dios. No, somos en lo espiritual. Luchamos, nos metemos en cosas
espirituales. Lo que estamos haciendo hoy, hermano, es guerra. Estamos ayunando, estamos orando por las almas. ¿Sabes por qué hoy llegaste a este lugar? Porque se están abriendo los cielos y cosas van a suceder y Dios atrae a su presencia almas. Hemos orado por obreros y luego llega gente y dice: pastor, quiero trabajar para la obra. Dios responde, Dios abre caminos, pero estamos en una guerra espiritual. Entonces los que guerreaban el ejército del cielo de esa época eran los judíos. ¿Me explico? Eran los que predicaban el evangelio. Y dice que ese cuerno pequeño que se levantó y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra. ¿Y qué hizo? Hermano, el enemigo no tiene misericordia. Si estás en el suelo, ¿qué va a hacer? Te va a pisotear. ¿Me escuchaste? O sea, el enemigo, hermano, usted tiene que pararse y hacerle frente. Y sobre todo buscar a Dios. El enemigo no tiene tregua. Hay gente que dice esta frase: déjalo que toque fondo. ¿Has escuchado? Déjalo. No hay fondo, hermano. El fondo lo determinas tú. Me tocó en el centro. Visité una amiga que tenía un negocio y me invitó un tamal. Me invitó un tamal y me estaba comiendo el tamal y pasó un borrachito de los del Escuadrón de la Muerte y se me paró atrás, y al lado había una tortillería y le regalaron tortilla. Y yo estaba con mi tamal y le digo: ¿quieres? Y nada más me hizo así. Y ya agarré un pedazo de tamal y se lo eché en su tortilla. Entonces, en una mano tenía la tortilla con el tamal y se lo estaba comiendo, y con su otra mano metió su mano a la bolsa y sacó 2 camarones vivos. Se infiere que pasó por el mercado y los agarró y se muerde un camarón vivo. El camarón ahí todo moviéndose, lo agarró y lo mordió. Yo cuando lo vi, la persona que estaba ahí le dio asco y ya lo jalé. Le digo: vente, brother. Y ya lo encaminé y lo llevé. ¿Qué te quiero decir con esta historia? Ese hombre no nació así. ¿Me escuchaste? ¿Cuál es su fondo? No hay fondo. Hay gente que llega hasta la locura y no encuentra el fondo. El fondo tú lo determinas, un sueño. El fondo tú lo determinas. Tus hijos se están desviando, párate. Porque nuestros hijos reflejan muchas veces nuestra ausencia de Dios en los padres. Y se empiezan a rebelar y uno dice: ¿pero por qué mis hijos son así? Para mostrarnos muchas veces que así como somos nosotros ingratos con Dios y nuestros hijos son ingratos, diría aquel, para que sienta usted también lo que se siente. ¿Escuchó? A veces no, a veces uno es malo y los hijos son buenos por la misericordia de Dios. Entonces aquellos que era el ejército que Dios ocupó para manifestar este enemigo, los pisoteó, humilló, hermanos, a los judíos. ¿Cuál era el centro de adoración de los judíos? El templo. ¿Va? El templo tenía un lugar santo donde solo los sacerdotes entraban. Y después de ese lugar santo había un lugar santísimo, más santo, que ya no entraban los sacerdotes, solo entraba el sumo sacerdote una vez al año. Y había un lugar donde se hacía el sacrificio y donde se adoraba, y solo entraba el sacerdote. ¿Sabes qué hizo este hombre? Ahorita te voy a decir quién. Pásalo. Lo dejo en pausa y sigo leyendo. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. El pueblo de Israel continuamente hacía sacrificios. Y hay algo que se llama menorá. ¿Tú vas a decir qué es eso de la menorá? Un candelero con 7 puntas, en cual en cada punta tenía una veladora, una vela para nosotros. Y ese candelero estaba prendido todo el tiempo, porque eso representaba la luz de Dios, los dones del Espíritu, ¿sí?
este hombre cesó el sacrificio y el lugar de su santuario fue echado por tierra. O sea, lo peor ¿qué es lo peor que te pueden hacer a ti, hermano? Que te toquen a tus hijos, ¿no? O no sé, algo que te gusta. O cuando la esposa se enoja, agarra lo que más te gusta, para que duela. Bueno, ellos se fueron así. Se fue a lo que más le dolía, que era el templo. ¿Va? Y a causa de la prevaricación, que es el pecado, se fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. ¿Sigue? Después sale Antíoco IV Epifanes, sacrifica un cerdo en el altar y esto da inicio a los macabeos. Ahorita te explico. Este hombre entra al templo, mata a algunos sacerdotes, a otros sacerdotes no los mata, pero hace, para los judíos, el cerdo es un animal inmundo. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? Cuando pastoreó cerdos, que trabajaba, no fue en Jerusalén, fue a las afueras. En Jerusalén no había cerdos, porque eran animales inmundos. Bueno, ellos trajeron cerdos, sacrificaron y derramaron la sangre como burla, hermanos, del templo. Eso está en la historia, no está en la Biblia. Está en el periodo intertestamentario, en el periodo de silencio para la Biblia, pero está escrito en la historia. Este hombre sacrifica cerdos, obligó a los sacerdotes a comer cerdo. Les hacía el caldo de cerdo y se los daba a comer. ¿No es humillante eso? Entonces ellos vivieron esa prevaricación. De ellos surgieron los macabeos. De hecho, hay entre los libros apócrifos está Primera y Segunda de Macabeos. Léelo, es un libro histórico. No entró en el canon por no ser escrito en hebreo. ¿Me escuchaste? Por eso no entró en el canon. Pero es un libro histórico muy interesante, muy bueno y narra estos acontecimientos. Entonces, este hombre, Antíoco IV Epifanes, que fue el cuerno pequeño, está siendo un prototipo, hermanos, de lo que va a ser el anticristo cuando venga. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que eso va a suceder porque ya sucedió en esa época. Volvió a suceder en el año 70 cuando el templo fue derribado, ¿sí? Y va a volver a suceder cuando se vuelva a erigir el templo en Jerusalén. Por 3 años y medio va a ser levantado como rey, pero a los 3 años y medio él se va a levantar y va a pedir adoración y va a entrar al templo y va a hacer un sacrificio. Escucha lo que te estoy diciendo. Espero no estés y ya nos hayamos ido, si es que nos vamos. Y si estás, te vas a enterar por las noticias, va a llegar un mensaje en WhatsApp. Mira lo que pasó en Jerusalén. Todo eso va a estar. Y si estás, si es que nos vamos antes de la tribulación, conforme a las escrituras, pues te vas a enterar allá arriba. Pero si estás abajo, es porque te quedaste, hermano. Arrepiéntete. Seguimos. Entonces, esto, hermano, sucedió tal cual. Los macabeos, y aparte, ellos apagaron el candelero y ofrecieron sacrificios paganos. Los macabeos se levantaron en contra. Pasó un tiempo y reconquistaron Jerusalén y restauraron nuevamente el atrio, el templo. Volvieron a prender las veladoras. Dice la historia que dentro de las cosas había un tarro de aceite que no habían tocado y que ese tarro de aceite lo pusieron sobre las veladoras para que se mantuvieran encendidas, y ese tarro de aceite debió de haber prendido 24 horas, pero demoró 8 días. Por eso la fiesta que ahora celebran los judíos del Hanukkah, que le llaman la fiesta de las luces,
demora 8 días. Porque ellos celebran cómo ellos volvieron a reedificar la adoración. Y está en el libro de Juan capítulo 20. ¿Sale? Vamos entonces. Dices, entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión de continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? O sea, ¿qué hizo Daniel? Daniel preguntó. Léelo. Entonces oí a un santo que hablaba. O sea, Daniel estaba de espectador viendo. ¿Sí me explico? Y escuchó una voz que le dijo, oye, ¿y este proceso de destrucción cuánto va a demorar? Y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión? Y Daniel escuchando las voces y viendo eso. ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Cuánto va a demorar? Pásalo. Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. ¿Sí? Pásamelo. Mira este dato. Las 2300 tardes y mañanas se refieren al tiempo desde la profanación del templo que perpetró Antíoco IV Epifanes hasta la restauración de la adoración del templo bajo el gobierno de Judas Macabeo. ¿En qué año? En 165 antes de Cristo. Ellos volvieron a retomar, volvieron a prender las luces, volvieron a limpiar todo esa locura que tenían, todo ese paganismo, ¿sí? Y volvieron a prender, y se le llama la fiesta de las luces, y hasta el día de hoy lo siguen haciendo. Hay 7 fiestas judías que celebra el pueblo de Israel, y esta es una añadida, y hay otra más. Son 9 fiestas que ellos celebran. Una de ellas surge por esto, y está en el libro de Juan, capítulo, la fiesta de la dedicación le llaman, porque volvieron a dedicar el templo nuevamente para la adoración a su Dios. Año 70, vuelven a destruir el templo. Y hoy solamente está el muro norte. ¿Has visto las películas? Si no has ido a Jerusalén, sí, y yo tampoco he ido, pero he visto los videos, y solamente quedó el muro, y ahí los judíos y mucha gente va y pone sus peticiones de oración, y ahí están ellos orando, pidiendo que Dios haga la obra, haciendo sus peticiones. Hoy nosotros no vamos a un muro, hoy nosotros no vamos a un templo, hoy nosotros vamos a Cristo. Él escucha nuestras peticiones, Él escucha nuestro clamor, Él escucha, ¿sí? Y Él nos limpia y nos lava de toda maldad. Entonces, esto que estamos viendo, hermanos, es un prototipo. ¿Qué es un prototipo? Tú ves esos carritos en escala, ¿no? Y para hacer un carro más grande, un modelo. Así como tenemos modelos de Cristo en el Antiguo Testamento, hay modelos de lo que va a suceder. Esto que estamos aprendiendo hoy, hermanos, es un aviso para nosotros de lo que va a suceder. Y nosotros tenemos que estar preparados. ¿Escuchaste? Qué hermoso es adorar a Dios cuando todo está bien, cuando hay dinero, cuando hay quincena. Qué hermoso es adorar a Dios cuando tus hijos están bien. Es más, muchos se alejan de Dios cuando todo está bien. Cuando empiezan a haber problemas, uno regresa a Dios. ¿Sí? Se calman los problemas y se aleja de Dios. Qué difícil, hermano, es adorar a Dios cuando hay problemas, cuando hay crisis, cuando no hay dinero, cuando hay una muerte de un familiar, cuando cosas pasan en tu vida. Qué difícil es adorar a Dios. Pero cuando Cristo es tu Señor, lo pones por encima de todo. ¿Qué está haciendo Dios en estas historias? Nosotros estamos leyendo mensajes pasados.
como advertencia, hermano, de que va a suceder. Ya el templo en Jerusalén ya están en acuerdos para volverlo a reedificar. Hay un acuerdo que se llama el pacto abrámico. Si tú lo ves en internet, ponle pacto abrámico. Se van a restaurar las alianzas para poder restaurar el templo en Jerusalén. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que posiblemente el anticristo ya esté en esta tierra y está esperando el momento para resurgir. Mientras tanto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Vamos, déjame avanzar y te digo. Creo que ahí termina. Y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, después de todo lo que vio, y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno como apariencia de hombre. Avanza. Y oí una voz de hombre entre las riberas de la I que me gritó y dijo: Daniel, ¿qué? Enseña esta visión. ¿Qué le dijeron a Daniel? Daniel, esto escríbelo y enséñalo. ¿Sigue? Vino luego cerca de donde yo estaba, el ángel, y con su vestido me asombré. O sea, ¿cómo estaba vestido? Dice, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión no es para esta época, es para el tiempo del fin. ¿Sigue? Mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar de pie. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esta nación, aunque no con la fuerza de él. Creo que ya lo repasé. A ver, pasa. Ajá. Bueno, hasta ahí. Leo lo último. Dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ya esta es la revelación que le dio el ángel. Bueno, hasta ahí pásalo al final. Ahí está, es el último. Dice, y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí entendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no le entendí. ¿Qué le dijo Dios a Daniel a través del ángel? Escríbelo, compártelo. ¿Para cuándo es? Para el fin de los tiempos. Dice, entendí los negocios del rey. Así dice. Atendí, perdón. Y cuando convalecí atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la comprendí. Él siguió con su trabajo que tenía que hacer. Nosotros, al saber esto, hermanos, uno, cuesta enseñar esto, ¿no? Es pesado a veces si tú llegas hoy por primera vez, va a decir, oye, ¿y de esto se trata la iglesia? No, son avisos, hermanos, para nosotros de que un día Cristo va a regresar por su iglesia. Amén. Y nos vamos a gozar con Él. Esta vida, ¿sí? Dice que es sombra de muerte. Hay problemas, enfermedades, causas que vamos a pasar. Pero un día dice que cuando estemos con el Señor no va a haber dolor, no va a haber enfermedad, no va a haber muerte. Jesús venció a la muerte. Nunca más habrá muerte. Y estaremos siempre con el Señor. Y esa es nuestra esperanza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora como cristianos? Número 1, no todos son hijos de Dios. ¿Escuchaste? Todos nacemos como criaturas de Dios. La gente necesita nacer de nuevo. La gente tiene un vacío en su corazón
que nada ni nadie lo puede llenar. Solamente cuando tú le predicas a Jesús y esa persona recibe a Jesús como su Señor y su Salvador, su vida es cambiada. Amén. Su corazón es cambiado. Y cuando Cristo venga, se irá con Él por la eternidad. Y Dios nos está mandando mensajes. Me tocó una ocasión en el trabajo. Estaba yo predicándole a un paciente, pero él estaba en un aislado. Cuando hay pacientes contagiosos o tienen una enfermedad contagiosa, se aíslan. Entonces yo entré al lugar, era de noche, era mi guardia, y le empecé a predicar de Cristo. Lo curioso fue que entraron dos personas al cubículo, una paciente con su bata y su acompañante. Y iban entrando. Y le digo, oiga señora, le digo, creo que se equivocó de cubículo. Dice, no, quiero escuchar la oración. Ella estaba en el otro cubículo. A ella le iban a operar, tenía tres veces que le iban a operar y se le subía la presión y no la operaban. O sea, en 3 ocasiones ya la querían meter al quirófano y nada. Entonces en la noche yo no sabía, yo le estaba predicando a ese paciente y como casi no oía, y en la noche pues todo se escucha, le empecé a decir, ¿sabes qué? Tú tienes un vacío en tu corazón. ¿Sabes que tú necesitas a Jesús en tu vida? Y el paciente me escuchaba. Digo, ¿quieres que ore por ti? Y la otra persona escuchó y entró. Le digo, ¿sabe qué? No puede estar aquí, pero ¿en qué cubículo está? Dice, al lado, ahorita voy. Oro por ese paciente, regreso por donde estaba esta mujer y me contó casi toda su vida en menos de media hora. Le pidió perdón a Dios, se reconcilió con el Señor. Ella escuchó en medio de la noche una voz. No sabía quién era, pero ella fue a querer recibir esa palabra. Le comparto el evangelio, recibe al Señor. Esa mujer lloró esa noche, le entregó, se reconcilió con su Dios. A la siguiente guardia que fui a trabajar, ya la habían operado, todo estaba bien y me dice, gracias. Le digo, no me dé gracias a mí, dele gracias a Dios, porque Dios es el que te llama, te limpia y te usa. Y Dios puede usarte, hermano, para salvar a muchos. Hay una urgencia de predicar el evangelio a toda criatura. Y escucha, pocas personas le comparten el evangelio a otros. Esta semana le compartiste el evangelio a alguien. Si eres cristiano, claro. Pocas personas le hablan de Cristo a alguien. La Biblia habla del fruto y la Biblia habla de la multiplicación. Cuando tú le predicas a alguien, ese alguien es tu fruto. Pero cuando ese alguien le predica a otro, para ese alguien es su fruto, pero para ti es la multiplicación. ¿Cuántos somos ahorita? Imagínate que cada uno de nosotros esta semana le predique a alguien de Cristo. En una semana estuviéramos alcanzando más personas. En una semana estuviéramos salvando almas. ¿Escuchaste? Y muchas veces es porque somos guiados por el Espíritu Santo para hacer su obra. ¿Me ayudas, Paco? Entonces, este mensaje, pásalo al final. Creo que ya es lo último. Ya no hay una imagen. Ponme la primera imagen, por favor. Donde está el prototipo. Sí. El prototipo de lo que va a suceder, hermanos, es que así como hizo con los judíos, imagínate, se va a levantar un rey, un gobernador mundial que va a pedir adoración. Y si usted es cristiano, pues no lo va a adorar. ¿Sí me explico? Entonces usted va a ser perseguido. Usted va a ser acosado y va a ser obligado a hacerlo. Entonces va a haber una humillación con aquellas personas que no se dobleguen. Dios nos está avisando.
Dios nos está avisando para que nosotros busquemos a Dios de todo corazón. ¿Sí? ¿Qué vimos de Alejandro Magno? Que a pesar de tener todo, era infeliz. No sé cómo esté hoy tu corazón. No sé si tú tengas a Cristo ya. No sé si tú le hayas entregado tu vida a Jesús. Si no le has entregado tu vida a Jesús, hay un vacío. Yo le he dicho a personas, es feo cuando tú te quedas solito en tu casa. No hay nadie. Le digo, es más feo, es más triste cuando tú estás con amigos, cuando tú estás con personas, cuando tú estás con familia y aún así te sientes solo. Porque esa soledad ya no es física. Tienes a papá, mamá, tu familia y tú joven dices, algo me falta. Y a veces uno quiere buscar ese algo fuera de casa. Una pareja, algo. Ese vacío no es físico, hermano. Es un vacío espiritual que solamente Dios puede dar y Dios puede salvar. Y uno a veces va con el médico, anda buscando cosas cuando uno lo que necesita es ir a Cristo. Hoy hay muchas enfermedades aparentemente psicológicas. ¿Sabes qué causa el pecado? Causa 3 sentimientos: miedo, culpa y vergüenza. Y mucho de ese miedo, culpa y vergüenza es por falta de confesión de pecados. Uno trae pecados ocultos en su ser y eso te causan temor, eso te causan angustia. Como no lo has confesado, el diablo es el acusador y te acusa. Te van a descubrir, te va a pasar esto. Y como hay una ley, dice que la paga del pecado es muerte. Ese pecado trae enfermedad, trae persecución. Hasta que tú vas a los pies de Jesús, alguien te comparte el evangelio y te dice, solo Jesús puede salvar tu vida, y tú te entregas a Él de todo corazón, todos esos síntomas se van. Hay gente que es cristiana pero ha perdido su comunión con Dios. Tienes que volver a Dios, reconciliarte con Dios, porque hermano, estamos en los últimos tiempos. Yo te pudiera predicar una predicación más motivacional, pero Dios le dijo a Daniel, enséñalo. Y Dios me puso a enseñar el libro de Daniel y me doy unos topes de cabeza al estudiarlo para poder enseñártelo, pero es necesario, hermano. Estamos en los últimos tiempos, escúchalo, y tenemos nosotros que reconciliarnos realmente con Dios, arrepentirnos realmente y decirle, Señor, cámbiame. ¿A poco sí, pastor? ¿A poco si le entrego mi corazón a Dios voy a cambiar? Pruébalo, pruébalo, inténtalo, ora, lee tu Biblia. No la entiendo, no importa, comienza a leerla. Sé sincero con Dios, dile, Señor, este pecado yo no puedo salir de él. Y háblale, y Dios escucha y Dios contesta. Y Dios puede usarte de una manera sobrenatural para salvar almas, para hacer milagros, para renovar. Y lo más importante es que tú ames a Dios y Dios te conozca y tú tengas una relación personal con Dios y haga tu obra. Y mira, tú predicas sin esperar nada, tú oras por las personas sin esperar nada. Yo aprendí eso. Te cuento un testimonio antes de orar. Una ocasión yo estaba deprimido siendo cristiano y yo le estaba diciendo al Señor, Señor, pero ¿en qué te sirvo? Señor, pero estaba medio melancólico en mi trabajo y se acerca una señora y me dice, enfermero Martín, gracias, me dice. ¿Gracias de qué? Le digo. Hace un año, fíjate, hace un año, ya había pasado un año, usted oró por mí, me dice. Le digo, ¿a poco? Sí, dice, yo estaba en los cubículos del hospital, hay 3 camas. Dice, usted llegó a mi cama, me habló de Cristo, a mí ya me habían desahuciado, dice. O sea, yo soy de Acayucan.
Entonces yo ya me iba a morir. Y me dijo el doctor, ¿sabes qué? A usted le queda 1 mes de vida. ¿Quiere estar hospitalizada o quiere irse a su casa? Entonces yo dije, yo no me quiero morir en un hospital, yo me quiero morir en mi casa. Y se fue. Yo no lo sabía, yo oré por ella. Le prediqué a Cristo, oré por ella y se fue. Dice la señora que pasó el mes y no se murió. Y pasaron 2 meses y pasaron 3 meses. Y dice, oye, ¿y no que me iba a morir? Yo me siento bien, dice. Y fue al hospital y no tenía nada. Y dice que ella a esa hora se acordó, oye, alguien oró por mí. Y mientras tanto, pasando 1 año, que yo decía, no le sirvo a nadie, porque a veces cuando tú oras, tú esperas que pase algo. Hermano, usted ore, usted no espere. Y en ese momento que yo estaba ahí, me dice, gracias a Dios y gracias a usted hoy soy sana. Y yo sé que no es gracias a mí, es gracias a Dios. Dios la libertó de la muerte, pero más aún la libertó de la muerte eterna. Amén. Porque no solo hay gente que sana y se olvida de Dios. Yo le dije, mujer, su vida ahora depende de Dios. Dios le alargó sus días, vívalo para Dios. ¿Cuántas veces usted enfermo dijo, ya ahora sí voy a servir a Dios? Y ya se le olvidó. Dios nos está dando un día más para reflexionar y decir, lo que me queda de vida, lo viva para Dios. Lo que yo haga donde esté, usted ore por la gente, usted predíquele el evangelio. ¿Qué va a hacer Dios? Dios sabe si va a sanar, Dios sabe si va a ser liberado, Dios sabe. Usted haga su obra, porque ahora su vida le pertenece a Dios. Hoy mi vida ya no me pertenece, le pertenece a Cristo. Y ese debe ser tu mayor anhelo, ir a tu Creador, volver a empezar caminando con Él, porque los tiempos se acortan y ahora tenemos que tener mayor pasión, hermano, mayor pasión para esta vida. Ama, abraza a tus hijos, pide perdón, no esperes mucho, no pelees por cosas materiales, busca al Señor y que el Espíritu Santo guíe tu vida y puede ser un instrumento de Dios. ¿Lo crees? Cierra tus ojos si puedes, inclinar tu rostro y pedirle primeramente perdón si hay algún pecado que tú sabes que estás en pecado. Si tú lo sabes, no necesitas decirle, Espíritu Santo, muéstrame, porque ya lo sabes. Si sabes que estás en un pecado, dile, Señor, perdóname, límpiame, lávame. Si tú crees que no tienes pecado, puedas decirle, Señor, muéstrame. A lo mejor sí tengo un pecado, pero mi orgullo o mi falta de visión no me deja ver si estoy en pecado. Y si tú estás en paz con Dios, déjame decirte que Dios te salvó para salvar a otros. Puedes repetirlo en tu mente. Dios me salvó para salvar a otros. Dios te salvó, hombre, mujer, para salvar a otros. A veces el cristianismo se vuelve rutinario cuando no entiendes el propósito de la salvación. Dios te salvó para darte vida, esperanza, libertad, llenar tu corazón, que ahora ya no eres huérfano o huérfana, ahora tienes un Padre que te ama, que te cuida, que te corrige. Pero también Dios te salvó para que tú le hables a otros de Jesús y le conozcan a Él. Y Dios quiere que renovemos nuestra relación con Dios y le amemos de todo corazón. ¿Escuchaste?